Y a esta hora nos vamos al encuentro con el preescolar. Saluda a nuestra compañera Heidi Quijano Triana, asesora del CEID de la ADE. Heidi, buenos días. Muy buenos días, Armando, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ayer el Círculo Pedagógico estuvo en una charla también, en un encuentro de intercambio de saberes con profes de preescolar de inclusión, con unas experiencias maravillosas y con unas profesoras que comparten sus experiencias de una forma tan pasional, que así debe ser la educación siempre. Entonces, hoy vengo a hablarles nuevamente, a dar lora con mi tema. No más cajas de compensación en la educación pública, y quiero decirles nuevamente por qué. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen sí, porque cuando yo comparto no veo. ¿Sí se está viendo, Armando? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Amplíala, por favor. Eso ahí. No ya, perfecto. Listo, ya, perfecto. Ok, entonces les cuento. El Círculo Pedagógico de Preescolar hace esta invitación. ¿Por qué? Ahora no me dejan interactuar acá. Porque en los 4 años que llevan las cajas de compensación dentro de las aulas en el sector educación, han demostrado que no pueden cumplir con los mínimos objetivos de los proyectos implementados en preescolar, como ellos lo proponen, que es apoyo a la atención integral, y que pretenden regresar a lo mismo, que es a quedarse con el presupuesto de la educación pública. Debemos realizar en los colegios el análisis de qué aportó el proyecto 1050 a los colegios. Esto nos decía que era educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia. Pero yo me pregunto, ¿la educación sin este proyecto acaso no era de calidad? Estamos hablando que la primera aula de preescolar se inició en 1914. Es decir, las cajas de compensación nos vienen a decir que llevábamos 106 años de educación preescolar sin calidad. Esto nos lo debemos preguntar, porque pues efectivamente ellos no son los salvadores. ¿Qué hay que hacer en los colegios? Primero que todo, tener claro qué es la atención integral a la primera infancia. Esta es una ley que es la 1804 del 2016, que define la atención integral como un conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionadas y efectivas, encaminadas a asegurar en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y las niñas que existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Y esto va en 5 estructuras, que es cuidado y crianza, salud, alimentación y nutrición, educación inicial, recreación, participación y ejercicio de la ciudadanía. Nosotros como educación estamos en el tercer componente, que es el de educación inicial, que es la que presenta elementos para el trabajo pedagógico, planteando los 4 pilares de la educación, que es el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. Ahí lo llaman educación inicial porque esto empieza desde los 0 hasta los 5 años, pero a nosotros nos corresponde obviamente de los 3 a los 6 años. Para orientar la organización de la atención integral se definieron también 5 estructuras que ya las dije anteriormente, y entonces ahí debemos plantearnos también unas preguntas. ¿Será que las escuelas deben dar entrada a todas las actividades que atienden los otros 4 componentes? Es decir, la crianza y el cuidado, la salud, la alimentación, la nutrición, la recreación y el ejercicio de la ciudadanía, por decir algo. ¿Van a ir los médicos a atender a nuestros niños entonces para que sea una atención integral en los colegios? ¿Van a ir los centros de recreación a hacer recreación en los colegios? ¿Van a ir a hacer registro civil en los colegios? Entonces, pues cada uno de los sectores debe realizar sus acciones en el tiempo y en el lugar que le corresponde. ¿Será que si esto no es así, en qué momento la escuela va a desarrollar el trabajo pedagógico que le corresponde? Sería ilógico. Tenemos que también recordar cuáles eran los componentes o los objetivos principales del 1050 y revisar si estos se cumplieron. Entonces, uno era implementar procesos de asistencia técnica, acompañamiento y cualificación de maestros. Yo hasta hoy no
me he enterado en qué lugar, en qué institución hicieron cualificación o un acompañamiento de un proceso de orientación a los maestros. Consolidar acuerdos pedagógicos de ciclo inicial. Esto no es cierto porque cuando llegaban ya los maestros y las cajas de compensación, todo esto ya estaba avanzado, toda la planeación curricular ya se había hecho. Desarrollar experiencias pedagógicas y ambientes enriquecidos. Pues esto lo hace el docente de aula. Esto no lo hacen los agentes educativos y eso lo tenemos bien claro. Experiencias pedagógicas. Nos dicen que ellos vienen a proponer la planeación conjunta con agentes educativos. Bien lo sabemos que no es así. Cuando llegan los agentes educativos, estas planeaciones ya están hechas. Ellos hacen y desarrollan unas planeaciones que traen por aparte sin tener en cuenta los proyectos de las instituciones. El otro punto es las orientaciones para la sistematización de experiencias en el componente pedagógico. Eso tampoco es cierto y vemos que las experiencias de las profesoras de aula han sido expuestas como si fueran propias de las cajas de compensación, siendo un robo de la autoría intelectual. Claves para documentar experiencias tampoco lo hicieron, un informe de sistematización y experiencias documentadas tampoco hicieron estos seguimientos con los maestros. También nos hablan que ellos llegaron a decirnos cómo se hacen las transiciones efectivas y armónicas. Esto es una gran mentira porque en Bogotá no hay una sola institución, que tiene transiciones efectivas, pero esto no lo logró por la intervención de las cajas de compensación, sino muy por lo contrario, por la iniciativa de los maestros y los directivos de esa institución. Entonces, esto tampoco es algo que haya funcionado. Revisar el real aporte a cada uno de los componentes a los que ellos llegaban, que es el componente pedagógico, el de familia, el de salud y nutrición, ambientes educativos, talento humano y administrativo. Esto es lo que debemos revisar en cada una de las instituciones, si funcionó o no funcionó y de qué forma aportó. También tenemos que revisar cuáles son las funciones con las que llegaban los agentes educativos y cuál en últimas es el real aporte del proyecto 1050, porque para nosotros el aporte del proyecto 1050 fue solamente ampliar 2 horas la jornada para decir que todo el preescolar de Bogotá está en jornada única y los agentes educativos lo que hacían era acompañar estas 2 horas de clase sin dar un aporte pedagógico o académico a las instituciones. Y pues obviamente nos llega el proyecto 7784, que va del 2020 al 2024 y es simplemente dar la continuidad al proyecto 1050. Debemos leerlo, revisarlo. ¿Cuál es la propuesta innovadora de este proyecto? Nosotros ya lo hemos revisado con muchas instituciones y es simplemente una copia casi que exacta del 1050. Desconoce el trabajo y los avances que tiene la educación preescolar desarrollada con docentes titulares desde la Secretaría de Educación y muy importante tener en cuenta que su desarrollo no está amarrado a ser implementado por medio de las cajas de compensación. Entonces, que nos quiten ese discurso que nos están dando mucho esta semana en los colegios, que es una obligación que entre en las cajas de compensación y que está por ley, que lo dice el Consejo de Bogotá. Esto es una mentira. El Consejo aprobó el proyecto, pero el proyecto en ninguna parte dice que debe ser desarrollado con las cajas de compensación. Si vemos, ahí les puse la dirección de la página de Educación Bogotá. En mayo van gastados o pagados a las cajas de compensación 30.000 millones de pesos. Y realmente el aporte que han hecho las cajas de compensación en este año, y más estando en pandemia, no justifica que el presupuesto de la educación de Bogotá se vaya a manos de privados y no que se invierta directamente en los niños y en las necesidades de las instituciones. No más cajas de compensación en la educación pública. Profes, es el momento de manifestarse desde los consejos académicos en cada colegio de Bogotá, porque es el momento de defender la educación pública, que se escuche tu voz, profesores, empodérense. Y los invito para el próximo lunes, Salud Mental y Autocuidado Docente. Estaremos en nuestro 16º conversatorio del Círculo Pedagógico de Preescolar, lunes a las 3 de la tarde. Entonces, pues agradecerle a este espacio y recordarle, maestros, no tengan miedo,
Sabemos que hay mucha presión desde Secretaría de Educación, desde los directivos, porque pues obviamente esta plática ellos no la quieren perder dándosela a los privados, pero si nosotros no defendemos nuestra educación pública, nos van a quitar los preescolares. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Heidi. Feliz día.